La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Francisco de Asís nació en Italia en el año 1182 y fallece el 3 de octubre de 1226. Fue el fundador de la orden franciscana, hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardotti. Francisco de Asís era un joven mundano con cierto renombre en la ciudad de Asís, ¿no? Claro, y le pidió la dote al padre antes de que el padre muriera y todo lo donó a los pobres. En 1202 fue encarcelado por unos meses a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Luego de este hecho, y aquejado por una enfermedad e insatisfecho con el tipo de vida que llevaba, decidió entregarse al apostolado y servir a los pobres. En 1206 renunció públicamente a los bienes de su padre y vivió a partir de entonces como un ermitaño. San Francisco de Asís predicó la pobreza como un valor y propuso un modo de vida sencillo basado en los ideales de los evangelios. El Papa Inocencio III aprobó este modelo de vida religiosa. San Francisco de Asís recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo, según testimonios de él mismo. Pero este Papa Inocencio III lo recibió después de que Francisco de Asís estuvo mucho tiempo esperando, y lo recibió, le autorizó su comunidad, y cuando llega el cardenal que dirigía a San Francisco le dijo: pero a usted, ¿por qué lo recibió el Papa? Y a mí no. Y le hacía así con las manos y llenas de anillos y todo. San Francisco de Asís, para consolarlo, le dijo: es que Dios se fija en los peores. Y tenemos un poema de San Francisco de Asís, que él es el padre de la paz, del amor, de la tranquilidad, en la voz de Daniela. Así es la oración de la paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busco yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resulta a la vida eterna. Resucita a la vida eterna. Muy bien. Y Carlos, tenemos otro poema, es el Cántico de las Criaturas. Bueno, dice así: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva la significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna, y las estrellas en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo, por todos ellos, a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, porque aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación, bienaventurados los que sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal, bienaventurados a los que encontrara en su santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.
Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Voy a leer un poemita, pues como se está tratando de todo lo místico, yo no hago poemas místicos, pero voy a leer uno. Muy bien, Ricardo. Fe ciega. Un río procura su doctrina, mientras una piedra celestial duerme. El madero los observa cuando su corteza se derrite entre velas y cerámicas frías, frente a un muro silente. A lo lejos, una muralla eleva su conciencia en el olvido y la Babel realza sus peldaños con diezmos de fortuna. He aquí que soy agua sedienta, verdad escondida, orilla del silencio. He regresado a la lluvia para beberme gota a gota este desierto. Y yo voy a leer otro. Pues yo no escribo poesía mística, pero escribí estas palabras. ¿Qué sustancia te engendró? Perfección. ¿Alguna memoria ancestral? Latente en invisibles hilillos, sutil esencia de inteligencia suprema del gen. Se aposenta en frágiles fibras, fuerza vital, soplo del cielo, imagen divina que brilla entre lo corruptible. Volviendo al análisis de los poemas de San Francisco, se les considera el primer poema de la lengua italiana, como el más bello trozo de la poesía religiosa después de los evangelios, y la expresión más completa de la lírica del alma y la espiritualidad de Francisco de Asís. La fecha de su composición es de otoño de 1225, posiblemente en San Damián. La estrofa sobre el perdón la redactó con ocasión de una controversia entre el podesta de Asís y la primera autoridad de la ciudad y el obispo, ¿no?, reconciliándolos. Y la última sobre la hermana muerte la compuso en octubre de 1226. En esos momentos se hallaba ya en circunstancias físicas difíciles, desangrado por los estigmas, casi ciego, enfermo del hígado, desnutrido y afiebrado. Pero al contrario, su vida interior estaba en su mejor salud. Dios había querido recordar a los hombres la pasión de su Hijo a través de este pequeño de Asís, y que solo desde la cruz se preludia la alegría de la Pascua a la hora de cantar el Aleluya, ninguno mejor que Francisco. Claro, y cuando él regresó de hablar con el Papa, ya el que había quedado encargado de la comunidad había cambiado los copones de madera por de oro. Alejandro nos puede ilustrar sobre esta humildad de San Francisco. Pues San Francisco definitivamente es un hombre muy importante, no solamente en la religión, sino en la historia de la humanidad. La humildad de esta persona es de admirar, porque es muy valiente en una época de esta, teniendo todos esos lujos y el privilegio de ser un señor, renunciar a todo ello, ¿no? Pero gracias a ello es que puede fundar la comunidad de los frailes menores, y después de ellos vienen los hermanos conventuales y los hermanos capuchinos. Ellos básicamente, o la comunidad de San Francisco de Asís, es una comunidad de los franciscanos, es una comunidad mendicante, y todas las comunidades de aquella época eran para el servicio del Papa, en total obediencia al Papa. Dentro de esa humildad que los caracteriza, no solamente por San Francisco, sino por la misma comunidad, han recibido grandes privilegios. Por ejemplo, los llamados guardianes de Tierra Santa son hermanos franciscanos. Dentro de ese contexto judío y poco cristiano, y donde quedan los santos lugares para el cristianismo, son los franciscanos los que lo cuidan, de frente a otras comunidades, por ejemplo, como los de Santo Tomás de Aquino, los jesuitas, los agustinos, inclusive los benedictinos, que son órdenes mendicantes, pero que no la practican del todo. Esta comunidad de los franciscanos en su momento, aunque ha tenido ciertos cambios, nunca se ha desviado de la orden de San Francisco. Y un dato importante es que, por ejemplo, San Francisco no escribe "yo quiero una comunidad", él no lo escribe, él lo dicta. Entonces los escritos que hay no son de San Francisco, sino son dictados oralmente por él. Muchos decían inclusive que el mismo San Francisco no sabía leer ni escribir. Ya, usted dice hermanos franciscanos. Sí. La mayoría son hermanos, como en los conventos, las hermanas. Sí. No están consagrados para sus manos para hacer Eucaristía. De todos los que son hermanos, como hermanos, hay sacerdotes
ya consagrados. Sí, claro. Porque todos los franciscanos... Claro, son es que hay, sacerdotes. por ejemplo, los hermanos franciscanos que vienen en convento, ¿no? Y que se están preparando para ser sacerdotes. Hay hermanos franciscanos que simplemente, como en la Edad Media, que no podían ser sacerdotes por X o Y motivos, se donaban a las comunidades. Entonces eran donados, mas no podían realizar ningún tipo más allá de la misión y de la evangelización. Y en nuestro territorio es una comunidad muy importante porque es la primera comunidad religiosa que llega acá después de la conquista de Cristóbal Colón. Y luego en 1850 el general Mosquera expulsa a los jesuitas del Y a los territorio franciscanos. nacional. Y a los franciscanos también. Saca a todos. Bueno, vamos a hablar ahora de San Buenaventura. San Buenaventura Bagnoregio. Existe desde 1217 y muere en 1274. Casi enseguida de San Francisco. De San Francisco. Como muy continuo. O sea, muere un santo y nace otro. Contemporáneo y amigo del Santo Tomás fue San Buenaventura, nombre que recibió a consecuencia de haberse librado durante su niñez de una gravísima enfermedad, con cuyo motivo su madre le había ofrecido a la orden de San Francisco que acababa de fundarse. Su nombre de bautismo era Juan Fidesa o Fidanza y su patria Bagnarea, Valneorillum, en la Toscana, cumpliendo la promesa de su madre y siguiendo su propia inclinación, vistió el hábito franciscano a los 22 años de edad. Explicó teología en extraordinario aplauso en París, fue superior general de su orden y en 1273 fue nombrado cardenal y obispo de Ostia por Gregorio X, el cual le dio la responsabilidad en el Concilio General de Lyon, en el que tomó parte muy activa y principal durante las primeras sesiones. Falleció en julio de 1274, antes de celebrarse la sesión quinta, asistiendo a sus funerales y honrando su memoria a todo el concilio con el Papa a la cabeza. Del mismo modo, él respetó el compromiso de San Francisco de Asís con la pobreza, consiguió superar dicha división y por ello se le considera como el segundo fundador de la orden. En 1263 escribe una biografía teológica de San Francisco de Asís y a partir de entonces se dedicó a viajar y a predicar el modo de vida san franciscano. Falleció en dicha ciudad francesa el 15 de julio de 1274. La mística de San Buenaventura distingue en el conocimiento humano 4 modos o grados que son: la luz exterior, que se refiere a las artes mecánicas o artes manuales, artesanías, artes agrícolas; la luz inferior, o sea, la que se refiere o constituye el conocimiento sensitivo de los sentidos y su desarrollo particular en el olfato, la vista, el tacto, el oído, el gusto; la luz interior, que se refiere al conocimiento filosófico; y la luz superior, o sea, la luz de la gracia sobrenatural y de la Sagrada Escritura. La luz del conocimiento filosófico se llama interior porque investiga las causas internas y ocultas de las cosas, sirviéndole de fundamento los primeros principios que son naturales al hombre o que le han sido dados por la naturaleza misma. San Buenaventura es un místico por naturaleza y él es nombrado por la iglesia como el doctor seráfico. Eso es un nombre que solamente se le ha dado a él. Entonces en la historia usted habla del doctor seráfico e inmediatamente usted se remite a San Buenaventura. La filosofía de San Buenaventura y la vida de San Buenaventura no va más allá de los parámetros que había dictado el mismo San Francisco de Asís, porque pues eran parámetros bastante rígidos de pobreza, de no llevar sandalias, de no llevar monedero, vivir de acuerdo al evangelio, pero logra hacer algo muy importante y es su filosofía, una filosofía que ha perdurado. Por ejemplo, la iluminación va referida en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma. Por ejemplo, San Buenaventura decía que el cuerpo era un proceso evolutivo, pero no en una evolución moderna como la podemos pensar hoy, o como la pudo haber pensado Darwin o
todos estos científicos que han pensado que el hombre ha evolucionado desde el chimpancé hasta lo que hoy es el día, desde el más pequeño chimpancé hasta el Homo sapiens. San Buenaventura se refiere a esto, a esa evolución. Vea, dice, la luz exterior que se refiere a las artes mecánicas. Ahí está haciendo alusión a que el cuerpo necesita movimiento, a que el cuerpo para poder estar vivo necesita un movimiento, ¿cierto? Que dice Carlos Roberto Darwin, órgano que no se usa se atrofia y con el tiempo tiende a desaparecer. La luz inferior, o sea, que se refiere o constituye el conocimiento sensitivo. Y el conocimiento sensitivo en la filosofía es bastante importante, porque hay filósofos inclusive lo han llegado a negar y han tenido problemas porque dicen que uno no conoce por los sentidos, pero entonces es lo más próximo al conocimiento que tenemos. Cuando yo no veo, puedo tocar; cuando yo no puedo tocar, puedo gustar; y cuando no puedo gustar, puedo leer, ¿cierto? La luz interior, que se refiere al conocimiento filosófico, y ya lo dice más adelante, porque buscaba las causas internas, pero unas causas internas que no las podía encontrar más allá del simple hecho de vida. Y esas causas internas es a lo que ya él se refiere como el alma que le da vida, el motor imperante, el motor sin cansancio que le da vida al cuerpo. La esencia divina. Exacto. Y la luz superior, o sea, la luz de la gracia sobrenatural y de la Sagrada Escritura. Básicamente porque a partir de la Sagrada Escritura y de los escritos de San Francisco perfecciones que se hacen invisibles, las criaturas de este mundo las hacen perceptibles al escribir. Sí, claro. Pues de una u otra manera esa era la idea que llevaba San Buenaventura. Él dice que algo parecido a lo que decía San Agustín, no por el simple hecho de que yo no vea a Dios significa que que no exista, ¿cierto? O por el simple hecho de que yo no lo pueda tocar. Por los sentidos yo puedo conocer, y lo que yo conozco es creación de Dios, dice San Buenaventura. Aunque San Buenaventura no escribió poesía, realmente poesía, sí dejó muchos textos con prosa muy poética, ¿no? Sí. Y es el primer biógrafo de San Francisco de Asís. Escribe la leyenda mayor y la leyenda menor de la vida de San Francisco de Asís. Bueno, aquí creo que un fragmento es: el origen de las cosas, proclama el divino poder que las sacó de la nada, la divina sabiduría que las hizo claramente diferentes y la divina bondad que las adornó largamente. Y aquí tengo otras frases de San Buenaventura que dicen: el que con tantos esplendores de las cosas creadas no se ilustra, está ciego. El que con tantos clamores no se despierta, está sordo. El que con tantos efectos no alaba este mundo, el que con tantos indicios no advierte al primer principio, es necio. Por iluminado que no esté por la luz de la razón natural y de la ciencia adquirida, no puede entrar en sí para gozarse del Señor, sino es por medio de Cristo, quien dice: soy yo la puerta. Y para los oyentes que se acaban de conectar, estamos hablando de poesía mística. Y en este ámbito entramos a estudiar parte de Santo Tomás de Aquino. Habla de las 5 vías en la Suma Teológica, en su primera parte. Dado el carácter aristotélico de la filosofía tomista, el conocimiento que pueda obtener la razón acerca de cualquier materia susceptible de ser conocida, tocada, lo que decía Alejandro ahorita, concreta, ha de pasar necesariamente por la sensibilidad, por lo que la única forma de poder demostrar la existencia de Dios, si es posible para la razón demostrarla, ha de partir de los datos que podemos captar por medio de los sentidos, es decir, ha de ser a posteriori. En la Suma Teológica nos ofrece las desconocidas 5 vías por las que intenta demostrar, según estos supuestos, la existencia de Dios como causa de los distintos efectos que observamos en el mundo. Entonces ahí ya vienen los 9 elementos de la sustancia a entrar a jugar, y nos habla de cuerpo glorioso, de espíritu, de esencia. Y vemos ya la cuestión 2 en el artículo 3, si Dios existe. Dificultades, parece que Dios no existe. Él coloca contradicciones, hace preguntas, da soluciones, da respuestas. Si de 2 contrarios suponemos que uno sea infinito, perdón, profe, este anula totalmente a su opuesto. En lo que se refiere a contrarios,
En aclarémoslo, digamos, día-noche, vida-muerte, vencedor-perdedor, a eso se refiere con contrarios. Ahora bien, el nombre o término Dios significa precisamente un bien infinito. Si pues hubiese Dios, no habría mal alguno, pero hallamos que en el mundo hay mal, luego Dios no existe. Él coloca ese precepto para golpear y luego da lo que habíamos hablado, ¿no? De que el mal no es un contrario de Dios, sino la ausencia de Dios. Según San Agustín. Claro. Además que al principio decíamos que la filosofía tomista y el pensamiento de Santo Tomás era un pensamiento muy radical en cuanto a lo aristotélico. Y aquí lo vemos. Aristóteles, esa era la forma de escribir y de pensar de Aristóteles. Si tal cosa es, si tal cosa no es, por tanto tal cosa. Es lo que vemos. Si Dios existiera no habría mal, pero como hay mal, Dios no existe. Como un precepto matemático. Entonces lo que hace Santo Tomás es, racionalmente yo puedo decir que Dios no existe, pero racionalmente yo también puedo decir lo contrario, que Dios sí existe. Lo que pueden realizar pocos principios no lo hacen muchos, pues en el supuesto de que Dios no exista, pueden otros principios realizar cuanto vemos en el mundo, pues las cosas naturales se reducen a su principio, que es la naturaleza, y las libres al suyo, que es el entendimiento y la voluntad humana. La voluntad es más del espíritu que del mismo cuerpo. Por consiguiente, no hay necesidad de recurrir a que haya Dios. O sea, Dios no lo necesitamos. Algo parecido a lo que decía el filósofo contemporáneo Nietzsche, que él afirmó al decir que Dios había muerto, pero que Dios había muerto no porque no existiera, sino porque su misma creación se había encargado de matarlo, lo había olvidado. Algo parecido a esto. Sí, y ya vemos que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, aparece una frase que dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Reafirmo, ya ves. Yo soy el que soy. Nada, hay controversias en cuanto al nombre, porque, y lo hablábamos con el profe, porque hay algunos que lo han traducido como Jehová, otros lo han traducido como Yahvé, y cuando no existían esas traducciones lo llamaban el Adonai, ¿cierto? Pero resulta que en toda la Biblia usted puede leerla de principio a fin y Dios no da nombre. Cada vez que le preguntan ¿quién eres tú? Tú eres Dios. Él responde: yo soy el que soy, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz, la vida, resurrección. Yo soy. Inclusive hay un escrito hebreo donde está solo 4 consonantes, por eso es que se pronuncia diferente. Claro, es que como en el hebreo no hay vocales, entonces por eso la pronuncian diferente. Exacto. Porque están solo las consonantes. Pero entonces son, digamos, nombres dados para diferenciarlo de no sé qué. Que son la JHB, que pasó a ser en los cristianos una S, como Jesucristo hostia santa, ¿no? Esas son las símbolos, las malas traducciones que han cada existido. uno, de acuerdo a su religiosidad o sus principios, la toma. Seguimos con Santo Tomás, y entonces él nos dice que ahí ya nos da la respuesta. 5 vías para demostrar la existencia de Dios, y que una cosa depende del movimiento de otra. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más en cuanto a esta potencia respecto a aquello que se mueve. En cambio, mover requiere estar en el acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. El fuego hace que un leño esté caliente en potencia, pese a estar caliente en acto. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia. O sea, no puede ser fuego y leño, ¿no? Sí, y en la palabra lo dice: por una fuente de agua no puede salir sal salada y dulce al mismo tiempo. Son unos contrarios, ¿no? El frío, extremos. caliente. Buscar un punto medio, ni tan blanco ni tan negro. Y el calor, el otro extremo del frío, pero son lo mismo, están en una línea. Entonces dice, pues imposible que una cosa sea lo mismo y de la misma manera motor y móvil a la vez. O sea, o es motor o se mueve, ¿no? O mueve. Sí, o es el conductor o es el carro, pero los dos no pueden. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que se mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero, y este a su vez a otro. Se pensaba en un principio, y la Iglesia Católica lo utilizó, de decir que todo giraba en torno a la Tierra, que era geocéntrico. Luego viene Kepler
mira las manchas de la luna. Luego Copérnico dice que la teoría es heliocéntrica, no geocéntrica. Lo llaman a cuentas y le dicen, bueno, usted se retracta y dice que no está girando alrededor del Sol sino de la Tierra, o si no se muere. Y él salió y le dijo al vigilante. Ya hablando sobre la segunda causa, también es un poco enredada, hablas de la causalidad eficiente. Entonces, ¿qué plantean? Que según el orden del universo, todo viene en un orden determinado, en un orden sensible. Aún así, dicen que no existe, o sea, inicialmente se plantea que no hay una primera causa. Entonces, que pues esto se contraería porque no hay una causalidad eterna. Entonces, que para esta respuesta, en general hablan entonces de que para que exista esa causa eficiente, esta primera se llamaría Dios, es Dios. En este de causalidad eficiente es digamos que de las 5 vías es la más compleja, pero básicamente la podemos resumir en esto. Al principio nos decía que no podía ser ni frío ni caliente, pero muy en el fondo necesita de las dos. Ahora acá en esta vía nos dice que es de la causa eficiente. Todo tiene un orden, y un orden estipulado y un orden que no se puede saltar. Usted lo decía ahorita, el Sol también gira, los planetas giran, ese es un orden que no se puede cambiar. A lo que se refiere Santo Tomás al determinar esta vía es, todo es tan perfecto, todo es tan bien hecho, todo está tan bien planeado, que una explosión, por decirlo así, como es el Big Bang, que es una de las teorías, no la pudo haber causado. Tiene que haber una causa eficiente, una causa inteligente, una causa capaz de ordenar todo lo creado y capaz de crear. Y esa causa es a la que las diferentes religiones le han llamado No es Dios. el desorden el que crea todo eso. Exacto, es un orden. Y ese orden es la causa eficiente a la que llamamos Dios. Es que dicen que el universo para hacerle en la ley de las probabilidades creado es tanto como coger un poco de letras, tirarla al aire y formar un poema o formar un escrito. Correcto. Claro, es que es como el abecedario. Usted tiene las letras, fórmelas, únalas, haga palabras, haga frases, haga versos, haga poemas. Pero si usted no las une no va a hacer nada. Así es. Y a Jonás lo trasbocó la ballena porque no estaba ni frío ni caliente, estaba tibio. Ahí y esa mismo lo utiliza en el Apocalipsis. En el Apocalipsis también lo trasbocó. El Apocalipsis tiene un sentido más teológico, ¿no? Pues algo más profundo que de explicarlo nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero sí algo lleva, lo que yo le decía al profe, estas 5 vías en principio no son de propiamente dichas o escritas por Santo Tomás, sino que ya tienen una repercusión en él desde la patrística, desde los santos padres y más exactamente desde San Anselmo, quien piensa ciertas causas para determinar la existencia de Dios. Hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen, y por lo tanto hay posibilidad de que existan y de que no existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de no ser, hubo un tiempo que fue. Y si pues todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Pero si esto es verdad, tampoco debiera existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más que por virtud de lo que ya existe. Esa teoría vendría a ser la de que nada se destruye sino todo se transforma. La energía ni se crea ni se destruye sino se transforma. Y la otra, que es la entropía, que dice que para construir algo hay que destruir más. La perfección dice que hay en los seres una transformación. Vemos en ellos que unos son más, otros menos, otros buenos, verdaderos y nobles que otros, y lo mismo sucede con las diversas cualidades, pero el más y el menos se atribuyen a las cosas según su diversa proximidad a lo máximo, y por esto se dice que lo más caliente de lo que más se aproxima al máximo calor. Por tanto, ha de existir algo que sea verísimo, nobilísimo y óptimo, y por ello ente o ser supremo. Pues como dice el filósofo, lo que es verdad máxima es máxima entidad. La última vía.
quinta vía se toma del gobierno del mundo, o sea, los que nos dominan, o quienes dominan, qué seres dominan, ¿no? Vemos en efecto que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba observando que si siempre, o casi siempre, obran de la arábiga, Exacto. como los árabes, escriben al contrario. No hacemos un grafiti